Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, un refugio para todos aquellos que huyáis del analfabetismo funcional, de la ignorancia supina y de la esclavitud de nuestros días. Sed todos bienvenidos. Los que me seguís por mi canal de YouTube ya sabéis que subo los contenidos de la asignatura de religión católica que imparto en secundaria y en bachillerato, pero mi canal es público y todos aquellos que queráis aprender cuáles son los cimientos de la civilización occidental, la tradición judio-cristiana, mi canal es vuestra casa. Sed todos bienvenidos. Con este tutorial acabaríamos ya de explicar el temario de primero de ESO con el Templo de Jerusalén. En estos últimos tutoriales, en los dos anteriores, estábamos explicando el tema 10, el último tema de primero de ESO, el país de Israel, con el primer tutorial que se corresponde con la primera parte, geografía internacional, dónde estamos nosotros, dónde está Israel, los países musulmanes que tienen alrededor, el conflicto árabe-israelí, etc. En el segundo tutorial, que se corresponde con la segunda parte del tema 10, vimos geografía física y política de Israel. Y ahora, para acabar ya el temario, el Templo de Jerusalén. Y para eso, como en el tutorial anterior, utilizaremos una maqueta que está detrás de mí y también utilizaremos el proyector para que quede todo más claro. Bueno, la historia del Templo de Jerusalén empieza con el rey David. El rey David reinó del 1010 al 966 a.C. Él, en Jerusalén, quería construir un templo dedicado a Yahvé, a Dios. Pero había por allí un profeta llamado Natán y le dijo: mira, David, tú no construyas ningún templo, deja que tu sucesor lo haga. Si tú haces esto, si tú me obedeces, que esta es la voluntad de Dios, Dios hará, Yahvé hará que siempre haya algún sucesor tuyo en el trono de Israel. Entonces el profeta, el rey David, siguió los consejos del profeta Natán y él hizo lo siguiente: fue al monte Sión, que es una montaña que hay en Jerusalén, en la capital histórica de Israel, y allí ahora veremos que puso una tienda de campaña al lado de una montañita llamada el Monte Moria, y dentro de esa tienda de campaña ubicó el Arca de la Alianza. Entonces ahora vemos aquí, ¿de acuerdo? Imaginemos que esto de aquí es el Monte Sión, es la montañita que hay en Jerusalén, en la capital histórica de Israel. Esto es el Monte Sión. Para subir a donde estaba el templo, esta rampa de aquí, una cuesta que es el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? El Turón del Ofel, todo esto de aquí sería la montaña, el templo de el Monte Sión, donde después se ubicó el Templo de Jerusalén. Esta es la montañita, el Monte Sión, ¿de acuerdo? Para subir arriba del Monte Sión había que ir por una cuesta llamada el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, el Turón del Ofel, ¿de acuerdo? Entonces, la explanada que hay encima del Monte Sión se llama Explanada Araúna, ¿vale? Explanada Araúna. Todo esto de aquí es la Explanada Araúna, que sería la cima, la parte de arriba del Monte Sión, ¿de acuerdo? Entonces, esta explanada de aquí se le llama esto, Explanada Araúna, ¿vale? Todo esto de aquí es el Monte Sión, esta montañita que hay en Jerusalén. Para subir había que hacerlo por una cuesta que era el Turón del Ofel. La explanada que hay ahí, donde después se ubicó el Templo de Jerusalén, Explanada Araúna. Y hemos dicho que aquí había una montañita, hay una montañita todavía que está en la explanada que se llama el Monte Moria, ¿de acuerdo? Monte Moria. Pues aquí en la explanada, junto al Monte Moria, David montó una tienda de campaña y allí puso el Arca de la Alianza, que es la caja en la que Moisés puso los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Por tanto, vemos el Monte Sión, luego tenemos el Turón del Ofel para subir, la cuesta que había, la explanada Araúna, ¿de acuerdo? Luego el Monte Moria. Y al lado del Monte Moria, pues una tienda de campaña donde Moisés puso dentro de la tienda de campaña el Arca de la Alianza, que es la caja en la que Moisés, durante el Éxodo, puso el Decálogo, los 10 mandamientos, ¿de acuerdo? Su sucesor, el rey Salomón, el rey, no Salmón, Salomón,
Fijaos, David reinó del 1010 al 966 y su hijo Salomón reinó del 966 al 930 a.C. y él fue el que construyó el primer templo de Jerusalén. Si miramos la maqueta, sería esta zona de aquí, lo que es el cartón, ¿de acuerdo? Lo que es el cartón. No hay que fijarse en esta zona de aquí, ni en esto de aquí, ni en esto de aquí. No, solo en lo que es esto de aquí, lo que sería el cartón, ¿vale? Entonces, esto era el templo original, que ocupaba 5 hectáreas. Lo que estamos viendo ahora, no lo que hay alrededor del templo, lo que sería esto de cartón, todo esto de cartón, ¿vale? Esto ocupaba 5 hectáreas. Todo esto de aquí, 5 hectáreas. Todo esto de aquí, 5 hectáreas. Y esto era el templo de Salomón, del 966 al 930 a.C. Esta zona acartonada, ¿de acuerdo? Lo que es esto del cartón. Lo que hay aquí alrededor, esto no, esto es muy posterior, ¿de acuerdo? Donde está esto marrón, todo esto de aquí, esto de aquí y estos baldosines que hay alrededor, esto es posterior, ¿vale? Solo nos fijamos en esto de aquí, que son, o eran, mejor dicho, esto de aquí, 5 hectáreas, esto de aquí, el templo de Salomón. Bien, ahora nos fijamos aquí, esto de aquí donde pongo el dedito, esto era el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, por aquí se entraba, ¿de acuerdo? Por aquí se entraba y ahí dentro Salomón puso el arca de la alianza. Y esto de aquí, que es un altar, era un altar para hacer sacrificios vegetales y sacrificios animales. Esto era el monte Moria, donde David, años antes, puso la tienda de campaña con el arca de la alianza. Pues aquí dentro, el Sancta Sanctorum, el rey Salomón puso el arca de la alianza, ¿vale? Esta especie de torre que había aquí, esto de aquí, todo esto de aquí, era el Sancta Sanctorum, todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dentro, se entraba por aquí, y aquí tenemos el monte Moria, se entraba por aquí, ahí puso Moisés eso de ahí, el arca de la alianza, ¿de acuerdo? Vale, entonces Salomón puso el arca de la alianza aquí dentro, ¿de acuerdo? Salomón puso el arca con los 10 mandamientos aquí, que es el Sancta Sanctorum. Ahí puso la caja en la que Moisés puso los 10 mandamientos, que esto es, por así decirlo, pues una copia más o menos fiel de cómo era el arca de la alianza, donde Moisés puso los 10 mandamientos. Y luego aquí en el templo de Salomón, pues Salomón en el Sancta Sanctorum puso los 10 mandamientos, ¿vale? Sancta Sanctorum, ¿de acuerdo? Tenemos el monte Sión, el turón del Ofel, la explanada Araúna, esto de aquí, la explanada Araúna, el monte Moria y este rectángulo de aquí sería el templo, ¿vale? Lo que hemos visto, 5 hectáreas y aquí estaría el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, donde Salomón puso el arca de la alianza, ¿de acuerdo? Y esta zona, lo que sería el cartón, esto de aquí, el templo original, ocupaba 5 hectáreas, ¿de acuerdo? 5 hectáreas. Bueno, por tanto hemos visto el templo original, el templo de Salomón, lo que sería el cartón, 5 hectáreas. Salomón murió en el año 930 a.C. Su hijo, Roboam I, solo pudo heredar la zona sur. Si veis el tutorial anterior, la zona sur es donde está el Mar Muerto. Pues Roboam I, hijo de Salomón, cuando murió Salomón, en el 930 a.C., solo pudo heredar la zona sur de Israel. En el año 925 a.C., 5 años después de la muerte de Salomón, el faraón Shishong I, de la dinastía 22, fue a Jerusalén, la asedió, pero parece ser que Shishong I no robó el arca de la alianza. Aunque asedió Jerusalén, parece ser que el faraón Shishong I no robó el arca de la alianza de aquí, del Sancta Sanctorum. ¿Cuándo desapareció el arca de la alianza? Creemos que antes de que el emperador babilónico Nabucodonosor II destruyera
el templo de Salomón y abrieron unas brechas en las murallas de la ciudad de Jerusalén, creemos que el arca desapareció. Hay varias teorías de dónde pudo ir a parar el arca, que si a Etiopía, que si está debajo del templo, que si está debajo del Gólgota, que si fue a Babilonia. El caso es que le perdimos la pista al arca y no sabemos dónde fue a parar. Los años fueron pasando y, por razones varias, el imperio babilónico, un imperio llamado Imperio Babilónico, invadió Israel. Y hubo un emperador llamado Nabucodonosor II, y Nabucodonosor II se llevó a miles de judíos a Babilonia, al actual país de Irak, capital Bagdad. Lo hizo en 3 fases: año 597, año 587 y año 582 a.C. A eso se le llaman las deportaciones a Babilonia. 597, 587, 582 a.C. En la última deportación, en el año 582 a.C., Nabucodonosor II destruyó el templo de Salomón y abrió unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas. Por tanto, el emperador babilónico Nabucodonosor II deportó a miles de judíos a Babilonia en 3 fases: año 597, año 587 y año 582 a.C. Con la última deportación, año 582 a.C., Nabucodonosor II, emperador de Babilonia, destruyó el templo de Salomón, destruyó, lo que eran las 5 hectáreas del templo de Salomón, y abrió unas brechas en las murallas de Jerusalén para inutilizarlas. Y tal y como hemos explicado antes, parece ser que antes de que Nabucodonosor II destruyera el templo de Jerusalén, parece ser que unos sacerdotes cogieron el arca de la alianza del Sancta Sanctorum y la escondieron. No sabemos dónde, si debajo del templo, si debajo del Gólgota, si la llevaron a Zimbabue, si la llevaron a Etiopía, si al final el arca acabó en Babilonia. El caso es que, como hemos comentado antes, le perdimos la pista a los 10 mandamientos. Los judíos estuvieron en Babilonia pues desde la primera deportación del 597 a.C. hasta el año 538 a.C. En el año 538 a.C. surgió o apareció un nuevo imperio, que era el imperio persa, y el emperador persa Ciro II el Grande borró del mapa lo que quedaba del imperio babilónico, derrotando a su último emperador, Amel-Marduk, y permitió, Ciro II el Grande de Persia, que los judíos volvieran a Israel, a su casa. Los judíos no volvieron de golpe, lo hicieron en 2 tandas. En el año 538 a.C. hubo una primera expedición de Babilonia a Israel, capitaneada por un tal Sesbásar. Pero parece ser que esta primera expedición de Babilonia a Jerusalén, capitaneada por Sesbásar, no salió bien, porque se enfrentaron los judíos que estuvieron en el exilio con los judíos que no fueron al exilio de Babilonia. Pero en el año 522 a.C. hubo un segundo contingente de judíos que salió de Babilonia a Jerusalén. El primer contingente en el año 538 a.C., capitaneado por Sesbásar, no salió bien, y el segundo contingente salió en el año 522 a.C. de Babilonia a Israel, y más concretamente a Jerusalén, y esta segunda expedición de judíos de Babilonia a Jerusalén estuvo capitaneada por el rey Zorobabel y el sacerdote Josué. En ese momento en Jerusalén, en el año 522 a.C., cuando Zorobabel, Josué y la segunda expedición de judíos volvió de Babilonia a Jerusalén, había 2 profetas, Ageo y Zacarías, y estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, animaron tanto a los judíos que volvieron del exilio con Zorobabel y Josué, y a los judíos que no fueron al exilio, a reconstruir el templo de Jerusalén. Los judíos del exilio en Babilonia, de la segunda tanda del 522 a.C., con Zorobabel y Josué, y los judíos que no fueron al exilio de Babilonia, reconstruyeron el templo de Jerusalén. ¿De qué año a qué año?
del 522 al 515 a.C. Entonces, en el año 515 a.C. reconstruyeron el templo de Jerusalén, más o menos era igual de grande que el de Salomón, quizá un poco más pequeño, pero más o menos ocupaba 5 hectáreas, ¿de acuerdo? Reconstrucción del templo de Jerusalén, 5 hectáreas, del 522 al 515 a.C. Los años fueron pasando. Y ahora vamos al siglo I antes de Cristo y vamos a hablar del Herodes I el Grande, que ya hablamos de él, que es el Herodes de la Navidad. Ya lo vimos en el especial Navidad. Herodes I el Grande, ¿de acuerdo? Fue el Herodes de los santos inocentes del 28 de diciembre que ordenó matar a muchos niños judíos porque él se sintió amenazado porque venía el Mesías. ¿De acuerdo? Es el Herodes de la Navidad, el Herodes de los santos inocentes del 28 de diciembre, Herodes I el Grande. Entonces a Herodes se le metió en la cabeza ampliar el templo de Jerusalén. Problema que tenía, que la ampliación no le cabía en el monte Sión. Entonces decidió ampliar la explanada del templo. Entonces ahora sí que nos fijaremos en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, y también en esta zona de aquí, todo esto de aquí, todo lo que hay alrededor del templo. O sea, donde está esto marrón, todo donde está lo marrón, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí es la ampliación de Herodes I el Grande. Y luego, pues esto donde están aquí las cartulinas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hizo Herodes? Amplió el templo de Jerusalén. Problema que tenía, que no le cabía la explanada. Entonces, ¿qué hizo? Hizo unos muros de contención, ¿de acuerdo? Hizo unos muros de contención para poder ampliar la explanada. Vamos a verlo aquí. Entonces, si aquí tenemos el templo original, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí es la ampliación. Imaginaos que ahora quitamos esto, quitamos parte de la explanada, ¿de acuerdo? Y vemos aquí lo que hay debajo. Yo he puesto unas cositas aquí. Pues Herodes hizo algo por el estilo. Entonces, aquí acababa la explanada. Él quería ampliar. Pues aquí donde está la pasta para modelar, todo esto que hay aquí marrón, eran o son muros de contención. Entonces, fijaos, entre la explanada original y los muros de contención, lo que hizo fueron galerías, puso columnas, puso tabiques, puso paredes, ¿de acuerdo? Entonces, hizo una serie de galerías, puso tabiques, puso paredes, y eso le permitió ampliar la explanada, ¿de acuerdo? El templo original está aquí, los muros de contención están aquí, pues hizo paredes, túneles, columnas, tabiques, y eso le permitió ampliar la explanada por aquí. Hizo lo mismo en esta zona de aquí, ampliar la explanada así, todo esto son muros de contención, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos esto, pues esto le permitió ampliar la explanada, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto que veis alrededor, con esto marrón que veis alrededor, todo lo que hay alrededor es la ampliación. Esos son los muros de contención, muros de contención, muros de contención, ¿de acuerdo? Todos esos muros de contención y las cartulinas, todo esto embaldosado, que a eso se le llamaba el atrio de los gentiles. Toda esta zona de aquí es la ampliación. Todo esto que veis aquí es la ampliación que hizo Herodes. Todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí es la ampliación, todo esto de aquí es la ampliación, ¿vale? Entonces, se pasaron de 5 hectáreas, ¿de acuerdo? El templo original eran 5 hectáreas, se pasaron a 15 hectáreas, ¿de acuerdo? Todo esto ocupaba ya 15 hectáreas, ¿vale? Toda esta zona de aquí eran 15 hectáreas, el templo original 5 hectáreas y la ampliación, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, con la ampliación 15 hectáreas, ¿de acuerdo? Hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedra. Una vez terminada la ampliación, tenía una capacidad para 250.000 personas.
Las paredes se hacen por hileras, se pone una piedra, otra piedra y así, 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 así. En cada hilera, imaginaos, empezamos aquí, ponemos una piedra, vamos así, 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 aquí y llegamos aquí. Y esto es una hilera. Después subimos, pues en cada hilera hay unas 1000 piedras. Y cada una de estas piedras pesa unos 4500 kilos. Hicieron falta más de 1 millón de toneladas de piedra para ampliar el templo. El templo está orientado de este a oeste. Fijaos los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. ¿De acuerdo? Norte, sur, este y oeste. La entrada principal estaba en el este y lo que sería la parte trasera en el oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. Pero así como veis que los muros más o menos son iguales, no medían lo mismo, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste, ¿de acuerdo? Norte, sur, este y oeste. El muro oeste, 488 metros, muro oeste, 488 metros. El muro oeste, 470 metros. El muro norte, 315 metros. Y el muro sur, 280 metros, ¿de acuerdo? 488, 470, 315... 280, ¿vale? Muro oeste, 488 metros, muro este, 470 metros, muro norte, 315 metros, muro sur, 280 metros. Ya he dicho, más de 1 millón de toneladas de piedra, unas 1000 piedras en cada hilera y cada piedra pesa alrededor de 4500 kilos, ¿de acuerdo? La ampliación... por tanto, se pasaron de 5 hectáreas a 15 hectáreas, ¿vale? Todo esto ya 15 hectáreas y tenía una capacidad, cuando estuvo acabado, para 250.000 personas. Y lo que había alrededor del templo se llamaba el atrio de los gentiles y era pues donde se ponían los mercaderes, los comerciantes a vender sus cosas. El atrio de los gentiles, ¿de acuerdo? La ampliación duró 80 años. Empezó en el año 15 antes de Cristo y acabó en el año 65 después de Cristo, 65, ¿de acuerdo? Empezó en el año 15 antes de Cristo y acabó en el año 65 después de Cristo, del 15 antes de Cristo al 65 después de Cristo, 80 años, ¿de acuerdo? Vimos en el especial Navidad que Jesús nació en torno al año 6 antes de Cristo y murió pues alrededor del año 30 después de Cristo. Si la ampliación fue del año 15 antes de Cristo al 65 después de Cristo y Jesús vivió entre el año 6 antes de Cristo y el año 30 después de Cristo, eso significa que Jesús siempre vio el templo en obras, ¿de acuerdo? La ampliación duró 80 años y en el año 70 después de Cristo se produjo una primera revuelta de judíos contra los romanos y en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron Jerusalén y el templo de Jerusalén y por eso a día de hoy es tan difícil reconstruir la Jerusalén de tiempos de Jesús, ¿vale? Entonces, del templo actualmente queda la explanada. Voy a quitar esto de aquí, ¿de acuerdo? Quito esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que queda? La explanada, ¿vale? Y en la explanada ahora mismo está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Tanto en el año 70 después de Cristo, con la primera revuelta judía contra los romanos destruyeron Jerusalén, el templo de Jerusalén, y actualmente a esto se le llama la explanada de las mezquitas. Aquí ahora mismo está el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Vamos a ver el casco antiguo de Jerusalén para localizar el muro de las lamentaciones. Entonces, para eso nos vamos, estamos ahora en la zona
sur, ¿vale? Hemos dicho norte, sur, este y oeste. 488 metros, 470 el este, 315 el norte, 280 el sur. Para localizar el muro de las lamentaciones vamos a la parte vieja de Jerusalén, al casco antiguo que está en la zona oeste, ¿de acuerdo? Nos vamos al muro oeste, 488 metros. El casco antiguo de Jerusalén está dividido en 4 barrios. El barrio musulmán, ¿de acuerdo? El barrio musulmán, el barrio cristiano, el barrio judío y el barrio armenio, ¿de acuerdo? Vale, el casco antiguo de Jerusalén, vamos al muro oeste, barrio musulmán, el barrio cristiano, barrio musulmán, barrio cristiano, el barrio judío y el barrio armenio, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos proyectado también. Aquí estaría el templo, aquí las mezquitas, el barrio armenio, el barrio musulmán, el barrio cristiano, el barrio judío y el barrio armenio. Musulmanes, cristianos, armenios y judíos, ¿de acuerdo? Barrio musulmán, barrio judío, barrio cristiano, barrio armenio, y aquí está el muro oeste, 488 metros. Pues para localizar el muro de las lamentaciones tenemos que ir al muro oeste, 488 metros, vamos aquí, ¿de acuerdo? Hemos dicho los 4 barrios: barrio musulmán, barrio cristiano, barrio judío, barrio armenio. Por tanto, los barrios musulmán y judío son los que están pegados al muro oeste. El barrio musulmán, de los 488 metros, ocupa más de 400 metros. Entonces, el muro de las lamentaciones lo tenemos aquí, en el barrio judío, ¿de acuerdo? De los 488 metros del muro oeste, más de 400 metros están ocupados por el barrio musulmán. Por tanto, para ubicar el muro de las lamentaciones, tenemos que ir al muro oeste. Ya hemos hablado de los 4 barrios que hay en el casco antiguo de Jerusalén: barrio musulmán, barrio cristiano, aquí el barrio judío y el barrio armenio. Entonces, el muro de las lamentaciones vemos que es ese trocito de ahí, que ahora después sacaré la pieza para que se vea en su conjunto. ¿Veis? Esa pieza que hay fuera es el muro de las lamentaciones, son unos metros, que aquí lo tenemos proyectado también. Aquí estaría el templo, aquí las mezquitas, el barrio armenio, el barrio musulmán, el barrio cristiano, el barrio judío y el barrio armenio. Musulmanes, cristianos, armenios y judíos, ¿de acuerdo? Barrio musulmán, barrio judío, barrio cristiano, barrio armenio, y aquí está el muro oeste, 488 metros. Pues para los musulmanes, como tienen esas 2 mezquitas aquí, no nos permiten hacer excavaciones arqueológicas, y podríamos saber más del templo de Jerusalén si nos dejaran hacer excavaciones arqueológicas. Por tanto, lo más sagrado que les queda a los judíos del templo de Jerusalén es un trozo de la ampliación de Herodes, que es el mismo que tenéis aquí. Ahí es donde estaba el templo, norte, sur, este y oeste, barrio musulmán, barrio cristiano, barrio judío, barrio armenio. Pues 488 metros del muro oeste, pues el muro de las lamentaciones son 60 metros, como ya hemos visto, ¿de acuerdo? Pues bueno, con esto ya hemos terminado no solo el tema 10, sino el temario. Por tanto, el tema 10, primer tutorial, Geografía Internacional; segundo tutorial, Geografía Física y Política de Israel; tercer tutorial, el Templo de Jerusalén. Y con esto ya damos por concluido el temario, así que hasta otra, chao, chao.